¿Qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a activar un relevador mediante un dispositivo de control utilizando lógica positiva y lógica negativa. Este video es la continuación del anterior en el que te expliqué qué es un relevador, cómo funciona y cómo se conecta. Si te interesa verlo te dejo el link en la descripción. Como dispositivo de control voy a utilizar un Arduino Uno, pero tú puedes utilizar cualquier cosa que tenga salidas digitales. Con lógica positiva me refiero al uno lógico o estado alto. En el caso del Arduino, ese estado alto equivale a 5 volts. Y con lógica negativa me refiero al cero lógico o estado bajo. En el caso del Arduino, ese estado bajo equivale a 0 volts o GND. El Arduino no puede activar directamente el relevador, por eso voy a utilizar un transistor BJT como interruptor. De esta manera, la salida digital del Arduino controla al transistor y este a su vez genera el voltaje y la corriente suficientes para energizar la bobina del relevador. Si te interesa profundizar en el tema del transistor BJT como interruptor, te dejo un par de videos en la descripción. Vamos a ver los circuitos. Del lado izquierdo tenemos la activación con lógica positiva y del lado derecho la activación con lógica negativa. La principal diferencia radica en el tipo de transistor que vamos a usar. En el lado izquierdo tenemos un transistor del tipo NPN y del lado derecho tenemos un PNP. Y la forma en la que estos circuitos trabajan es la siguiente. Del lado izquierdo, cuando tenemos un cero lógico en la salida digital del Arduino, el transistor está en corte. Eso quiere decir que no circula corriente por ningún lado. Por eso la bobina del relevador está desenergizada. Pero cuando hay un uno lógico, tenemos corriente de base. Y esa corriente de base permite que circule corriente por el colector. A este proceso se le llama saturación. Como puedes ver, la corriente de colector es la que energiza la bobina del relevador. Entonces, este circuito se apaga con 0 y se enciende con 1. Mientras que del lado derecho tenemos todo lo contrario. Cuando hay un 1 lógico en la salida digital del Arduino, el transistor está en corte, por eso no circula corriente. Cuando tenemos un 0 lógico, el transistor entra en saturación, por eso tenemos corriente de base, que genera corriente de colector y esta última es la que energiza la bobina. Por lo tanto, este circuito se apaga con 1 y se enciende con 0. Observa las diferencias. En lógica positiva, la bobina se conecta entre VCC y el colector, mientras que en lógica negativa se conecta entre el colector y GND. Además, en lógica positiva, el emisor, que es el de la flecha, se conecta a GND, mientras que en lógica negativa se conecta a VCC. En otras palabras, VCC y GND están invertidos en un transistor con respecto al otro. Ahora observa las corrientes. En lógica positiva, esta corriente de aquí entra por la base, mientras que en lógica negativa sale de la base. Además, en lógica positiva, esta corriente va de colector a emisor, mientras que en lógica negativa va de emisor a colector. En otras palabras, las corrientes van en direcciones opuestas en un transistor con respecto al otro. Por eso se dice que estos transistores son complementarios, uno es prácticamente el inverso del otro. Observa que en ambos circuitos este diodo está en antiparalelo con la bobina. Esto significa que está en paralelo pero polarizado de manera inversa. Realmente este diodo no se necesita para activar el relevador, pero se usa para proteger al transistor. Si quieres saber cómo funciona eso, te dejo un video en la descripción. Este resistor que está desconectado en ambos circuitos es opcional, pero te puede servir para lo siguiente. Si desconecto el Arduino en cualquiera de los circuitos, la base del transistor queda sin conexión eléctrica y esto te puede ocasionar problemas. Para evitar eso, en lógica positiva conectamos el resistor entre la base del transistor y GND. De esta manera la base queda conectada automáticamente a un cero lógico, mientras que en lógica negativa lo conectamos entre la base del transistor y VCC. De esta manera la base queda conectada automáticamente a un uno lógico. De esta forma evitamos posibles activaciones accidentales en cualquiera de los circuitos. Si vuelvo a conectar el Arduino, todo sigue funcionando prácticamente igual. Si decides poner este resistor, tiene que ser de un valor muy alto, como este de 100 kΩ. De lo contrario, afectarías el funcionamiento del transistor. Ahora vamos a hacer unas operaciones. Estos son los mismos circuitos que acabamos de revisar. En ambos debemos calcular la corriente de colector, la corriente de base y la resistencia de base en ese orden, ya que cada resultado depende del anterior. Aquí hay un par de consideraciones que debemos tomar en cuenta en ambos circuitos. Estos son los datos que ya conocemos. En base a ellos vamos a hacer los cálculos.
Todos estos datos, excepto el VCC, los obtuve midiendo con el multímetro, no me los saqué de la manga. Muy bien, la corriente que pasa por la bobina es la corriente de colector, y esta se calcula dividiendo el voltaje de VCC entre la resistencia de colector, que en realidad es la resistencia de la bobina. Y así obtenemos un valor de 71 mA en ambos circuitos, porque en los dos estamos usando el mismo relevador de 5 volts, cuya bobina tiene una resistencia de 70 ohms. Ahora, la corriente de base es igual a la corriente de colector que acabamos de calcular dividida entre la beta del transistor. De esta manera obtenemos 322 microamperes para lógica positiva y 221 microamperes para lógica negativa. Por si no lo sabías, la beta o HFE es la ganancia de corriente directa del transistor BJT. Este resultado lo multiplico por 5 para asegurar la saturación del transistor frente a posibles variaciones de voltaje en la salida digital del Arduino. Esto no es obligatorio, pero a mí me gusta hacerlo. De esta manera obtenemos 1.6 mA para lógica positiva y 1.1 mA para lógica negativa. Recuerda que a mayor corriente de base, mayor corriente de colector, pero la resistencia de la bobina limita el paso de la corriente. Por eso, por el colector yo sigo obteniendo solamente 71 mA. Finalmente, en lógica positiva, la resistencia de base es igual al voltaje de control, que es el de la salida digital del Arduino, menos el voltaje entre base y emisor. Esto es como un diodo. Todo eso dividido entre la corriente de base que acabamos de calcular. Y así obtenemos un valor de 2.687 kΩ. Mientras que en lógica negativa, la resistencia de base es igual al voltaje de VCC menos el voltaje entre emisor y base. Esto también es un diodo. Todo eso dividido entre la corriente de base que calculamos y así obtenemos un valor de 3.909 kΩ. Si estos dos valores de resistencia no los encuentras de forma comercial, entonces coloca el más cercano pero por abajo, de lo contrario tendrías menos corriente de base. Ahora vamos a ver cómo queda en el protoboard. Bien, aquí tenemos el Arduino. Este es el relevador de 5 volts que tiene conectado un foco LED. Este es el circuito para lógica positiva y este es para lógica negativa. Este cable blanco viene de la bobina, este cable rojo viene de la salida digital del Arduino. Este LED nos va a indicar el estado lógico, si está apagado es un 0 y si está encendido es un 1. Y con este botón voy a cambiar entre estados lógicos. Por cierto, se me olvidaba decirles que pueden poner cualquier diodo como protección siempre y cuando soporte el voltaje de VCC de manera inversa y un poco más de corriente de la que pasa por la bobina del relevador. Ok, encendemos la corriente alterna y también la fuente. En este momento tenemos un 0, por eso todo está apagado. Cambiamos a 1 y se enciende el foco. Cambiamos a 0 y se apaga. Ahora que está en 0, vamos a medir la salida digital del Arduino con respecto a GND. Mide 12.8 mV, prácticamente 0 volts. Ahora cambiamos a 1 y volvemos a medir. 4.89 volts. Esta es la razón por la que me gusta inyectar un poco más de corriente de base, porque el estado alto de la salida digital casi nunca es de 5 volts exactos. Ahora vamos a desconectar la salida digital. Si con un dedo toco el extremo que quedó sin conexión y con la otra mano toco un punto con VCC, vemos que no pasa nada. Por lo tanto, en este caso no es necesario colocar el resistor de 100 kΩ entre la base y GND, pero vamos a hacerlo por pura curiosidad. Volvemos a conectar la salida digital que está en 0 y vemos que no pasa nada porque la base ya estaba en 0. Cambiamos a 1 y todo sigue funcionando igual. Muy bien, ahora vamos a cambiar a lógica negativa. Cambiamos este cable verde de VCC a GND. El cable blanco lo cambiamos al colector del otro transistor. Cambiamos la salida digital a 1 y la conectamos a este circuito. Y como ves no pasa nada porque tenemos un 1. Ahora cambiamos a 0 y como ves el foco se enciende. Regresamos a 1 y el foco se apaga. Ahora que está apagado vamos a medir la salida digital con respecto a GND. Tenemos 4.964 volts. Ahora cambiamos a 0 y volvemos a medir. Tenemos 35.1 milivolts, casi 0 volts. Desconectamos la salida digital y con un dedo toco el extremo que quedó sin conexión y con la otra mano toco un punto de GND y vemos que no pasa nada. Por lo tanto, aquí tampoco es necesario colocar el resistor de 100 kΩ entre la base y VCC.
pero vamos a hacerlo de todas formas. Ahora cambiamos la salida digital a 1 y le volvemos a conectar al circuito. Como ves, no pasa nada porque la base ya estaba en 1. Ahora cambiamos a 0 y todo funciona igual. Ahora déjame mostrarte algo muy interesante. Con lógica positiva podemos activar un relevador que funcione con cualquier voltaje siempre y cuando el transistor lo soporte, pero con lógica negativa no se puede. Fíjate bien por qué. Si tengo un relevador de 12 volts, entonces este VCC también debe ser de 12 volts. Si tengo un 0 lógico en la base, el relevador se activa, pero si tengo un 1, el relevador sigue activado, y eso se debe a lo siguiente. Cuando aquí tengo un 0, la diferencia de voltaje entre VCC y este punto es de 12 volts, por eso sale corriente por la base. Pero si aquí hay un 1, la diferencia de voltaje entre VCC y este punto es de 7 volts, porque 12 menos 5 es 7, por eso sigue saliendo corriente por la base. Esa es la razón por la que el relevador está todo el tiempo activado. En lógica positiva no tenemos este problema, porque la corriente de base la proporciona la salida digital del Arduino, no el VCC como en la lógica negativa. Observa. Si a pesar de todo esto aún necesitas activar un relevador de mayor voltaje con lógica negativa, te propongo lo siguiente. Vamos a combinar los dos circuitos que acabamos de ver. Fíjate bien. El transistor PNP, que es el Q1, lo vamos a energizar con 5 volts y lo vamos a activar con un 0 lógico. Mientras que al NPN, que es el Q2, lo vamos a energizar con 12 volts y lo vamos a activar con un 1 lógico. La clave está en que la corriente de colector de Q1 será la corriente de base de Q2. Cuando aquí hay un 1, Q1 no conduce corriente, por lo tanto Q2 no se energiza. Pero cuando aquí hay un 0, Q1 conduce corriente por el colector, Q2 la recibe por la base y energiza la bobina del relevador. Por lo tanto, el 0 de Q1 es el 1 de Q2. Por cierto, si quieres usar el resistor opcional de 100 kΩ, lo tienes que conectar entre la base del transistor PNP y VCC. Ahora vamos a ver cómo se hacen los cálculos. Aquí vamos a tomar en cuenta las mismas consideraciones que en los casos anteriores, y los datos conocidos son los mismos que teníamos anteriormente. Solo agregamos un nuevo VCC de 12 volts y la resistencia de la bobina es diferente porque vamos a usar otro relevador. Los cálculos los hacemos por separado para cada transistor. En Q2 la corriente de colector es la corriente de la bobina, por eso se calcula dividiendo VCC2 entre la resistencia que presenta la bobina. Así obtenemos un valor de 30 mA. La corriente de base de Q2 la obtenemos dividiendo la corriente de colector de Q2 entre la beta de Q2 y así obtenemos un valor de 136 mA. Este valor lo multiplicamos por 5 para asegurar la saturación y así obtenemos un resultado de 680 microamperes. Finalmente, la resistencia de base de Q2 es igual a VCC1 menos el voltaje entre base y emisor. Todo eso dividido entre la corriente de base de Q2. Y así obtenemos un valor de 6.323 kΩ. Ahora vamos del otro lado. La corriente de colector de Q1 es la corriente de base de Q2, por eso ya no es necesario volver a calcularla. Después, la corriente de base de Q1 es igual a la corriente de colector de Q1 dividido entre la beta de Q1. Eso nos da un valor de 2.1 microamperes. Esto lo multiplicamos por 5 para asegurar la saturación y obtenemos un resultado de 10.5 microamperes. Finalmente, la resistencia de base de Q1 es igual a VCC1 menos el voltaje entre emisor y base. Y todo esto dividido entre la corriente de base de Q1. Esto nos da un resultado de 409.5 kΩ. Aquí aplica lo mismo. Si no encuentras comercialmente estos valores de resistencia, coloca el más cercano pero por abajo. Bien, vamos a verlo en el protoboard. Muy bien, aquí está nuevamente el Arduino, aquí está el relevador, ahora es de 12 volts. Este es el circuito que se activa con lógica negativa y este es el que se activa con lógica positiva. Ambos están comunicados con ese cable amarillo. Acá está el diodo de protección y de este cable verde salen los 12 volts para el relevador. Cambiamos la salida digital a 1 y la conectamos al circuito. Como ves, el relevador no se activa porque tenemos un 1. Ahora ponemos un 0 y el relevador se activa. Ponemos un 1
y se apaga. Voy a medir entre el cable verde y GND para que veas que efectivamente el relevador es de 12 volts. Ahí está. Ahora voy a medir entre la salida digital del Arduino y GND para comprobar que efectivamente hay 5 volts. Perfecto. Ahora ponemos un 0 y volvemos a medir. Prácticamente 0 volts. Excelente. Fíjate bien, voy a desconectar la salida digital. Ahora con un dedo voy a tocar el extremo que quedó sin conexión y con la otra mano voy a tocar GND y observa lo que pasa. Como puedes ver, en este caso sí tengo problemas si la base del primer transistor se queda sin conexión, y esto se debe a que mi cuerpo cierra el circuito hacia GND. La impedancia de mi cuerpo es muy alta, pero aún así permite pasar unos cuantos microamperes que son suficientes para energizar la base de este transistor. Lo mismo sucede si trato de medir el voltaje entre ese punto sin conexión y GND. La razón es la misma, la impedancia del multímetro no es infinita, por eso deja pasar un poco de corriente. En los dos casos anteriores no pasaba esto porque necesitábamos de mucha más corriente de base para saturar al transistor, y ni el multímetro ni mi cuerpo permiten pasar esa cantidad de corriente. Ahora vamos a conectar el resistor de 100 kΩ entre la base de este transistor y VCC para ver si se corrige el problema. Toco el extremo sin conexión con un dedo y con la otra mano toco GND. Como ves, no pasa nada. Ahora lo voy a intentar con el multímetro. Una punta aquí y la otra acá. Y tampoco se enciende. Ponemos un 1 en la salida digital. La volvemos a conectar al circuito. Y como ves, no pasa nada porque la base ya estaba conectada a 1. Ahora cambiamos a 0 y el relevador vuelve a activarse. Perfecto. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención, espero que les haya sido de utilidad. Si tienen preguntas, críticas, quejas, comentarios o sugerencias, ya saben en dónde colocarlas. Mi nombre es Hugo y les deseo un excelente día. Adiós. Entonces, ¿quién se va a suscribir a mi canal?